Y en este lunes ya lo recibimos al urólogo Alejandro Urresti. Alejandro, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen lunes, ¿cómo están todos? Bueno, muy bien, Alejandro. Y en un mes especial también, ¿no? El mes de noviembre, que es el mes de la concientización sobre la salud sexual del varón. Sí, como cada año los noviembres, llamamos noviembres azules, el color lo identificamos a través de hacer algo parecido a lo que es octubre rosa para la salud de la mujer. En realidad estamos hablando de la salud del varón, no exactamente de la salud sexual, sino la salud general del varón, basado fundamentalmente en dos pilares, que es la prevención del cáncer testicular y del cáncer de próstata. ¿Por qué utilizamos estos dos pilares? Porque creo que es fundamental para abarcar ciertos grupos etarios, ¿no? El cáncer de testículo es el cáncer sólido más frecuente del varón antes de los 36 años. Mientras que el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente del varón después de los 60 años. Entonces, de alguna manera, concientizamos sobre la concurrencia, hacer controles, hacer chequeos médicos periódicos y un poco también para que conozcan la actividad del urólogo, ¿no? Con algunas consultas que surgen, por supuesto, Alejandro. ¿El tacto rectal resulta intimidatorio para el hombre? Sí, la primera pregunta que siempre se hace en estos casos, pregunta, ¿no? Siempre. en estos casos es el tacto rectal. ¿Cómo es el tacto rectal? Si es obligatorio hacerse el tacto rectal. Si aparecieron cosas nuevas, la gente pregunta, ¿hay algo nuevo que no sea el tacto rectal? Bueno, nosotros los urólogos somos muy conscientes de que es como una invasión, ¿no? Como una invasión a la intimidad de la persona, el examen de la próstata. Pero es como, a ver, ¿cómo decirte? Como ir al cardiólogo y que no te escuche el corazón. Claro. O como ir al neumonólogo y que no te haga respirar para escucharte los pulmones, ¿no? Es parte del examen físico, es parte del examen del paciente y la verdad que no debería dejarse de lado. Ahora, claro, tenemos hoy en día muchos métodos de diagnóstico de patologías prostáticas. Tenemos la ecografía, tenemos un análisis de sangre que se llama antígeno prostático específico, que es muy simple, con un análisis de rutina se puede obtener. Tenemos estudios por imágenes como la resonancia magnética, que nos permite dar mucha información sobre la próstata. Quiere decir que se ha avanzado en otros métodos, digamos. Exacto, y vamos combinando los métodos para que el examen rectal no sea siempre que el paciente va al urólogo. Y como te decía recién, nosotros sabemos que de alguna manera estamos invadiéndolo, entonces en general tratamos de preguntarle si está cómodo, si en la primera consulta a veces no lo hacemos primero algún análisis de esto que yo te decía o algún estudio de este tipo y después en las consultas siguientes cuando ya tenemos otra confianza, cuando ya el paciente también nos tiene más confianza, hacemos un examen más completo. Pero todavía hoy en día el tacto, el examen del médico es muy importante. Por eso no nos pueden reemplazar todavía por un robot, ¿no? No, de ninguna manera que no. El tema de la disfunción, ¿no? Es un tema clave, ¿no? Las enfermedades de la próstata están muy relacionadas con las disfunciones sexuales. Están muy relacionadas y muchas veces no solo por la enfermedad, sino por los tratamientos que se realizan cuando uno tiene una enfermedad prostática. Entonces, la próstata es una glándula que forma parte del aparato reproductor. Produce gran parte de lo que se llama el jugo seminal, el semen. Es importantísimo para la reproducción. Y las operaciones sobre la próstata, en principio, producen, basado en esto, fácilmente se deduce algunos problemas con la eyaculación. También pueden aparecer problemas de disfunción eréctil o alteraciones en lo que hace al deseo sexual de las personas que están bajo estos tratamientos. Todo esto tiene solución. Por supuesto, todo esto tiene tratamiento, todo tiene rehabilitación cuando es secuela de una cirugía. Es solo cuestión de diagnosticar tempranamente las enfermedades para que las secuelas después sean mucho menores y sean más fáciles de tratar. Bueno, esa es la idea del mes. Claro, pero digo, para aquella persona que sufre un cáncer de próstata, ¿en cuánto puede interferir esto en su sexualidad, digamos?
Muchísimo, la verdad que influye muchísimo. Yo alguna vez en alguna otra columna les había traído una plaquita que decía que el 40% o más del 40% de los varones, por solo tener el diagnóstico de cáncer de próstata, ya manifiesta disfunciones sexuales, disfunciones del deseo, disfunciones de la erección, por solo hecho de recibir el diagnóstico, recibir la noticia. Después, por supuesto, la enfermedad, como decía recién, más los tratamientos a veces dejan secuelas sobre la sexualidad que hay que tratarlas. Son muy importantes, tan importantes son que el explicarle claramente a los pacientes cuáles van a ser las consecuencias que tengan ciertos tratamientos sobre su función sexual, permite a veces al paciente elegir entre uno u otro tratamiento. Por suerte tenemos un abanico de tratamientos para el cáncer de próstata. El cáncer de próstata tomado en estadios iniciales tiene alternativas de tratamientos que se van consensuando con el paciente. Hoy en día ya no se hace ese tratamiento dirigido que se hacía antes, ¿no? El médico decía algo no y es eso tan había que hacer. traumático como en otro momento, digamos. No por el sentido primero, que la ciencia ha avanzado tanto que nos permite varios tratamientos accesibles y con muy buenos resultados. Y en segundo lugar, cómo se comparte hoy en día la información con el paciente y cómo se decide en conjunto con el paciente cuál va a ser el tratamiento a realizar. Y muchas de esas elecciones tienen que ver con las posibles consecuencias que pueda dejar sobre la sexualidad futura del paciente. Eso, muchos pacientes, por ejemplo, depende de la edad, depende del pasado sexual, muchas veces hemos hablado de esto, la historia sexual de cada uno, tiene o no una idea de su sexualidad y una idea proyectada de su sexualidad futura. Entonces hay pacientes que, por ejemplo, ponen en primer término, sin otra discusión, todo lo que tiene que ver con el tratamiento oncológico, sin importarle demasiado los efectos sexuales. ¿Priorizan eso? Priorizan eso. Y otros pacientes donde van a priorizar sobre todo su calidad de vida sexual y su calidad de vida futura, eligiendo el tipo de tratamiento. ¿Y los efectos desaparecen o son permanentes? Los efectos, depende. Hay efectos que pueden desaparecer. Muchos, por ejemplo, secuelas de cirugías pueden desaparecer durante el primer año de la operación, siempre y cuando se lleve adelante un tratamiento de rehabilitación. Y otros pueden quedar en forma permanente. Yo siempre les digo a los pacientes que mínimamente su sexualidad no va a ser la misma. Claro. Eso no quiere decir... Que sean conscientes de eso. Claro, pero no quiere decir eso que no sea placentera. ¿Qué buscamos con la sexualidad? Buscamos el placer. Entonces, lo que sí tienen que saber es que esa sexualidad puede ser tan placentera como la anterior. Lo que puede ser es que sea completamente distinta. Claro. Tomar el reparo en eso, ¿no? Como para prepararse de cara a lo que viene en función de lo que están viviendo, ¿no? En eso se educa previo a las operaciones, previo a los tratamientos. Se educa inmediatamente después de realizado el tratamiento en todo esto que yo llamaba rehabilitación y bueno, se va desarrollando una relación con el paciente que en general se trabaja en equipo. Por lo tanto, generalmente el oncólogo clínico trabaja por su parte, el cirujano oncológico se dedica fundamentalmente a la parte quirúrgica y los médicos que se dedican a la rehabilitación sexual del paciente lo hacen desde otro punto de vista. Son consultas diferentes, en general se requiere mucho el apoyo de la pareja sexual de este varón, por lo tanto son consultas que llevan un poquito más de tiempo, son consultas que hablan más sobre la perspectiva sexual que tiene de aquí en adelante. Entonces, no conviene a veces mezclar lo oncológico con esto de la sexualidad, ¿no? Por eso trabajamos en equipo. Sí, trabajo en equipo, pero esta parte de la preparación rumbo al futuro termina siendo decisiva en todo esto. Por supuesto, muchas veces de las decisiones que el paciente toma o del paciente y el médico toman antes de iniciar el tratamiento de un cáncer de próstata va a depender de la sexualidad futura de ese paciente o de esa pareja. Por eso hay que tenerlo muy en cuenta.
Alejandro, un placer como siempre. Muchas gracias a ustedes. El urólogo Alejandro Urresti en este mes de noviembre tan especial para la salud sexual del varón.